nuestras Biblias en el Salmo 86, un salmo hermosísimo, supongo que muy conocido para muchos, y si no lo van a escuchar esta tarde. ¿Amén? Muy bien. Yo lo tengo en Reina Valera, pero ustedes pueden leerlo en la Biblia que tengan. Vamos a orar por su palabra, ¿sí? Para que hable a cada uno de nuestros corazones. Es un salmo hermosísimo, de confianza, de ánimo, de desafío. Entonces, vamos a mirarlo, pero vamos a clamar. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti y te rogamos en esta hora que tú hables a cada uno de nuestros corazones. Tú sabes, Señor, nuestro amor por ti y tú sabes cuánto te necesitamos. Gracias por esta oración que es como un modelo para cada una de nuestras vidas. Señor, que podamos aprender a orar como David oraba a ti. En el nombre de Jesús, suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté revelando lo que tú quieres para cada una de nuestras vidas en esta noche. En tu nombre lo pedimos. Amén. Muy bien. Por los años 90-91, un mensajero en un lugar recibe un mensaje de su Viper y miró al cielo y dijo: Dios mío, ¿a dónde tengo que ir? Que aquí no está la dirección. Y al solo segundo, vuelve a sonar su Viper y entonces dice: ya sé dónde tengo que ir. Un hombre que estaba cerca y que había escuchado todo lo que este hombre murmuraba, que primero no tenía la dirección y dando gracias porque enseguida la tuvo, levantó su mirada al cielo y dijo: Dios, ¿por qué nunca me contestas tan rápido así? Y a veces pasamos así la vida de oración, ¿no? Creemos que la oración es un Viper que al toque nos va a dar la respuesta que nosotros estamos esperando. Cuidado que a Dios se le ocurra otra cosa. ¿Y qué es un Viper? Por las dudas, porque yo no tenía ni idea de lo que era, le pedí a Marce, eso era un Viper. No sé si existen todavía, yo acá nunca los escuché, pero en Estados Unidos se usaba mucho por las zonas más inhóspitas. Miren dónde estaban los ventiladores. ¿Vieron que hoy me preguntaban? Se los habían llevado. Muy bien, esto es un Viper. Y lo único, como ustedes ven, tan chiquitito, que lo único que se podía poner o era una frasecita sola o a lo sumo un número de teléfono. Era más que nada para alertar de que alguien se quería comunicar con nosotros. Las buenas noticias, que no necesitamos un Viper para tener relación con Dios. Y podemos hablar horas y Él no se cansa. Él no se cansa. Y este Salmo 86 de David es una oración. Y la mayoría de los salmos que nosotros tenemos, que son canciones de David. Aunque nosotros tenemos solo una letra, David las cantaba al Señor. Pero en este dice oración de David. Y es una oración conmovedora. David era un hombre que tenía una íntima, una estrecha relación con Dios, una relación profunda. Así que constantemente vemos cómo David buscaba el rostro de Dios. Y constantemente vemos en el Antiguo Testamento que se nos dice de David que consultaba a Dios. David rara vez tomaba decisiones sin antes haberle consultado al Señor. Cuando no lo hacía, le trajo los líos, ¿no? Pero David consultaba a Dios. Y por otro lado, muchos de los salmos también nos hablan de ese constante ir en oración al Señor. Por ejemplo, el Salmo 55, 17 dice: tarde, mañana y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Qué seguridad tenía David, este rey,
de que él podía orar, pero que Dios lo estaba escuchando. Que era un ida y vuelta, no era una cosa que sonaba en el vacío. David tenía la convicción de que Dios le oía. Entonces, si imitamos a David, podríamos preguntarnos por qué debemos orar. ¿Por qué debemos orar? ¿Nos hemos preguntado? ¿Por qué debemos orar? Debemos orar porque tenemos muchísimas necesidades, ¿o no? Tenemos muchísimas necesidades. Y David justamente iba con sus necesidades al Señor. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que muchas veces el orgullo nos hace pensar yo puedo, yo lo soluciono, yo lo hago, yo sé cómo salir de esta. Y vamos y buscamos en otras cosas o en nosotros mismos las soluciones. Y nuestro último recurso es la oración. Esto no fue así en la vida de David. Siempre lo primero para David fue la oración. Cuando queremos saber por qué en este salmo David va a Dios, lo encontramos en el verso 14. Una situación para él angustiante, porque dice, oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Él era rey. No sabemos exactamente en qué momento, porque no tiene el contexto el Salmo, de cuándo le pasó, pero sí que se levantó una conspiración de gente que buscaba matarlo. Y qué angustia, qué difícil, si tal vez fue cuando uno de sus hijos se sublevó contra él, pero cómo nos duele, ¿no? Cuando sabemos que nuestra vida corre peligro porque hombres se hacen amistades, pactos, concertan cosas para ir contra nosotros. Y yo sé que hay personas que han pasado por esto. Tenemos a Estelita allí guardada por la protección de Dios, pero gente en contra de ella, ¿por qué? Porque ella defendía a sus hijos. Entonces, ¿cómo el corazón de esa mamá sufrió? Sin embargo, ella buscó en el Señor las fuerzas para salir de esa situación de la misma manera que lo hizo David. Entonces, ¿cuál es la situación difícil o desesperante que cada uno de nosotros podemos estar pasando en este tiempo? La otra cosa que podemos ver en David, que cuando oraba, él iba sinceramente a Dios y expresaba con libertad todas y cada una de sus emociones. Nosotros a veces decimos estoy mal. Y yo a veces le he preguntado a la persona, ¿pero mal cómo? ¿Qué sentís? Y a veces no sabemos ni expresarlo. David sí. David decía cada una de las emociones que lo estaban atravesando. Él comienza en el verso 1, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. ¿Por qué? Porque estoy afligido y menesteroso, dice la Reina Valera. Afligido, angustiado, así estoy, Señor. Más adelante va a expresar, habla de angustia directamente. Escucha la voz de mis ruegos en el verso 6. En el día de mi angustia te llamaré. En el día de mi angustia, en el día del temor te llamaré. Cualquiera sea la situación que estemos viviendo, podemos ir al Señor en oración y podemos expresarle exactamente cómo nos sentimos. El Señor lo sabe, pero a Él le gusta que nosotros se lo podamos expresar, porque le estamos mostrando que en nuestra necesidad dependemos de Él.
Verso 2. Dice, salva mi alma, sálvame tú, oh Dios mío, porque él sabía que por sí mismo no lo podía hacer. Bunyan escribió lo siguiente: puedes hacer más que orar después de orar, pero no puedes hacer más que orar hasta que hayas orado. Un trabalengua. Vamos despacio. Él decía, puedes hacer más que orar después de orar. O sea, tengo una situación crítica. ¿Qué hago? Lo primero que debo hacer, ir y orar. Después llamo al médico, después empiezo a buscar trabajo, después. Lo primero a lo que el Señor nos llama es a buscarlo en oración. Cuando lo primero que nosotros hacemos es orar, entonces Dios, lo estoy perdiendo, Marce. Entonces, cuando nosotros lo primero que hacemos es orar, Dios después nos da la libertad, nos muestra cómo salir de esa situación. ¿A quién debemos orar? ¿A dónde se dirigía David cuando oraba? Él se dirigía al Dios al que conocía muy íntimamente, pero conocía los atributos de Dios, conocía el corazón de Dios, y en base a esos atributos y a todas las promesas de Dios, él oraba. Qué distinto que es orar, qué distinto que es hablar con alguien cuando le conocemos mucho. ¿No le pasa con sus amigos? Tal vez conocemos a alguien circunstancialmente y le podemos contar cosas que nos pasan, pero nuestro corazón se va a abrir totalmente cuando es alguien en quien nosotros confiamos, alguien en quien tenemos una relación y una amistad. David tenía esta relación de amor y de hermandad con Dios. Lo consideraba su amigo, lo consideraba su todo. Él iba a Dios. Y como él basaba en los atributos de Dios el apoyo de la oración, fíjense en que 4 veces va a decir porque tú. Y esos 4 porque tú están basados en atributos de Dios. El primero, en el verso 5. Esos atributos eran la razón, eran el fundamento en el que David basaba su oración. Verso 5, alguien que lo quiera leer. Fuerte y ya. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amén. 3 características de Dios maravillosas. Él le va a decir, porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno. ¿Qué más? Perdonador y misericordioso. Bueno, aunque no siempre va a responder como yo estoy pidiendo. Todo va bien en nuestras oraciones, mientras lo que yo le pida a Dios, Dios me lo conceda tal como se lo estoy pidiendo. ¿Qué pasa si su respuesta es totalmente diferente? Nos enojamos tantas veces, murmuramos contra Dios tantas veces, pero David sabía que Dios siempre iba a responder de la mejor manera para él. Y lo mismo es con nosotros, porque Dios es un Dios que no cambia. ¿Amén? Dios no cambia. Y él dijo en Jeremías 29:11 una promesa que la tenemos que grabar a fuego. Porque ¿qué pensamientos tiene Dios para nosotros? Pensamientos de bien, nunca de mal. Nunca están los planes de Dios achicharrarnos y pisarnos contra el suelo. Todo lo contrario.
Él es bueno, perdonador. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos perdone de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestros fracasos y nos vuelva a levantar? Un segundo, porque tú, ¿dónde está? Verso 7. ¿Quién quiere leerlo? ¿Están despiertos? ¿O me dejaron sola esperando el micro? ¿Cuál es el porque tú? Porque tú me respondes. Por eso David podía orar y lo hacía. Porque en el día de la angustia te llamaré. Pero David tenía la seguridad de que Dios lo estaba escuchando. Porque tú me respondes. Ayer sábado estuve en un almuerzo con los pastores del distrito y me encantó una idea de una pareja de los pastores de Vicente López, de los pastores Ibáñez, y contaban Hugo y Gabriela que todos los años en la noche de Navidad ellos hacen un listado de oración, pedidos de oración para el año que sigue. O sea, este 24 van a ser pedidos de oración para el año 2026. Cuando llega la Navidad del 2026, leen todos los pedidos de oración y tienen ya todas las respuestas de Dios. Amén, muy bien, claro que amén. Qué maravilloso obtener esta seguridad de que Dios nos escucha, que Dios nos responde, que a Dios le interesamos. El tercer, porque tú, verso 10. Este nos encanta a todos. Esta fila se me despertó. Solo tú eres Dios. Me gustó el empuje, porque tú eres grande. No lo podemos decir porque tú eres grande. Con todo nuestro fervor, porque tú eres grande y ¿qué más? Hacedor de maravillas. ¿Lo creemos? Amén. ¿Oramos así, creyendo que Dios es hacedor de maravillas? Porque Dios es hacedor de maravillas. Y esto no siempre tiene que ver con milagros. Dios nos puede sorprender de muchísimas maneras. Cuando nosotros tenemos la convicción de que nuestro Dios es grande, cuanto más grande es el Dios en quien creemos, muchísimo más chiquititos serán nuestros problemas. Muy bien. El verso último, 17, la última parte, porque tú me ayudaste y me consolaste. Muy bien, me ayudaste y me consolaste. ¿Cuántas veces necesitamos que Dios nos ayude? ¿Cuántas y cuántas veces necesitamos que Dios nos consuele? ¿Se acuerdan que el pastor Salvador siempre nos hablaba y nos explicaba que Dios tiene un color de gracia? ¿Para qué? Para cada color de pruebas. Ya se lo olvidaron. Van a tener que volver a mirar sus mensajes. Dios tiene un color de gracia por cada color de prueba, porque Él nos conoce. Él puede consolarnos, cualquiera sea la situación que estamos viviendo. Él puede entender el dolor de la pérdida, porque Él perdió a su hijo. Él puede entender el dolor del rechazo, porque con todo el bien que había sembrado en la tierra, cuando Él estaba allí, todo el patio gritaba, crucifíquenle, crucifíquenle. Él puede entender y comprender todo lo que es los insultos, las burlas, todos los azotes que le hacían burlándose de él, con que eres el rey, porque él también lo pasó. Entonces,
En toda situación que nosotros atravesamos, Jesús la atravesó primero. Entonces, por eso tiene la enorme capacidad de consolarnos. Pero David también incluye en su oración una autorrevelación que Dios hace de sí mismo. Miren el verso 15. Un texto que está salpicado en muchísimos pasajes de la Biblia. ¿Quién lo va a leer? Tan precioso como el que leyó Adela. 15. Ay, no, todas juntos no, porque no entendí. Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad. ¿Cuánto dijo el Señor de sí mismo, verdad? Un Dios misericordioso, un Dios clemente, un Dios lento para la ira, un Dios grande, grande en misericordia y en verdad. Tremendo, un texto de Isaías 34, cuando Dios se revela nuevamente a su pueblo, después de que ellos habían revelado, no Dios con B corta, ellos con B larga, revelado en contra de Dios y habían hecho el becerro de oro. En esa circunstancia, Dios les da esta palabra acerca de su persona. Hermoso nuestro Dios. ¿Cómo debemos orar? Y vamos a ir rápido. ¿Cómo debemos orar? Cuando nosotros nos asomamos a la vida de oración de David a través de este salmo, vemos que él oraba fervientemente. Era una persona ferviente en la oración. Vuélvete hacia mí y tenme piedad. Salva a tu siervo que en ti confía. Ferviente. Oraba continuamente, que ya lo dijimos. Fíjense en el verso 3. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo, ¿cuándo? Todo el día. Todo el día. Porque a ti clamo todo el día. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, decía, orad sin cesar. ¿Saben que esa misma expresión se usaba en aquellos años en cuanto a la tos seca? ¿Vieron cómo es la tos seca? Y por ahí se corta, ¿no? Y al ratito estamos de nuevo. Bueno, así es el orar sin cesar. Oramos. Podemos estar haciendo otra cosa, al ratito volvemos a orar y al ratito volvemos a orar. Ese es el sentido de orar sin cesar. Oraba con agradecimiento. El verso 12 dice, te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Orar con agradecimiento. Todavía no le había presentado el problema, ¿se dieron cuenta? Primero da gracias y después le presenta el problema a Dios. Que aprendamos a tener corazones agradecidos. Oraba con humildad. ¿Por qué? Porque él se veía a sí mismo en contraste con un Dios tan grande. Y era consciente de esa realidad. Él contrasta su humanidad, su ser pequeño, con ese Dios grande, hacedor de maravillas, con ese Dios que es misericordioso, que se revelaba a su vida. Y qué maravilloso que también la hace con cada uno de nosotros. Y oraba con fe. Oraba con fe. Salva a tu siervo que en ti confía, porque eso era la fe, la capacidad de saber que Dios iba a actuar. Verso 13 dice, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. La vida de David era una vida de oración,
pero él hace una declaración importantísima. Qué maravilloso saber que ya había pasado por experiencias y esas experiencias del pasado le ayudaban a tener confianza en lo que estaba por venir. Y así pasa con nuestras oraciones. Cada oración contestada me dice que ¿qué? Que Dios va a contestar las siguientes, porque si lo use una vez y Dios no cambia, lo va a seguir siempre. No es cerrar los ojos a la realidad, la fe, sino todo lo contrario. Mirar la realidad con la esperanza, con la seguridad de que Dios va a obrar. Tener fe no nos libra de situaciones difíciles. También ya lo hemos experimentado. David da gracias, David confía, pero David explica y dice en lo que nosotros tenemos como el verso 14, la situación difícil que estaba pasando. Pero se mantuvo en oración, se mantuvo en fe, se mantuvo en humildad. Conocí una mujer, miembro en la iglesia de San Justo. Martita, conociste a Elida, ¿verdad? Una mujer preciosa, una mujer sencilla, pero que amaba a Dios con todo su corazón. Durante un tiempo que yo fui presidente de las mujeres a nivel nacional, Elida estaba por el Distrito Oeste en la comisión y ahí tuve oportunidad de conocerla más a fondo. Esa mujer, en menos de un mes, perdió 2 hijas. 2 hijas. Una por una enfermedad en la zona del sur, en la Patagonia, no me acuerdo dónde vivía. Y cuando Elida se estaba recuperando de ese golpe, en un accidente en la autopista, en la de Gaona, no sé ni cómo se llama esa autopista, un auto da contra eso. Y el pastor estaba viendo, su pastor estaba viendo por la tele y dijo, uy, qué golpazo ese auto. No debe haber quedado nadie en ese auto con vida. ¿Y qué iba a pensar? Que era la hija de Elida. Así que, qué tremendo dolor. Pero ustedes no iban a ver en su vida una palabra de enojo contra Dios, una palabra que de alguna manera mostrara que estuviera desconforme, en todo sometida a la voluntad del Señor. Una mujer que honró y que nos desafió a todas las que lo conocimos a creer y a confiar en Dios de esa manera. Ella decía, yo sé que no las tengo ahora conmigo acá en la tierra, pero yo sé que me voy a encontrar con ellas en el cielo. Y esa esperanza era la que la mantenía. Esa fe, esa confianza en Dios le hizo decir a David lo siguiente: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Ninguno hay como tú. Y leí algo tan hermoso que escribió Tripp que dije, me quedo con esto. No hay nadie que pueda satisfacer todas tus necesidades. No hay nadie que pueda resolver tu mayor problema. No hay nadie que pueda sanar tus heridas y devolverte la fuerza. No hay nadie cuyos mandatos sean siempre correctos y lo mejor para ti. No hay nadie que nunca te quite la vista de encima. No hay nadie que pueda llevar contigo, por ti, tu carga más pesada. No hay nadie que haga todas estas cosas todo el tiempo y nunca te falle, excepto el Señor. No hay nadie. Pero hermanos, hermanas, amados, lo tenemos al Señor. Y cierro con esta última frase. Verso 17. ¿Quién la quiere leer? Solo la primera frase.
Un varón, a ver los varones. Haz conmigo señal para bien. Haz conmigo, le pide David a Dios, señal para bien. No es por falta de fe que David la dice. No es porque le está probando a Dios, porque esté desconfiando de Dios, sino todo lo contrario. Él le está pidiendo como una señal, como una marca que avergüence a todos los que lo estaban persiguiendo. Que los demás pudieran ver en David el favor de Dios de manera tal que fueran los demás los que tuvieran que decir, Dios está por este hombre, Dios está por esta mujer. ¿Saben quién tomó esta frase? Yo el lunes acompañé a Natalia, la esposa de Martín, a la corporación donde Martín está internado. Y el martes, cuando al mediodía le pregunté el nuevo parte, ella me dijo, ay pastora, me encerré el martes, ni bien me levanté con el Señor en mi cocina y le dije, Señor, dame una palabra. Y ella comenzó a leer y encontró esta frase, haz conmigo señal para bien. Y la tomó para su vida. Qué maravilloso, ¿no? Saber que Dios muestra su bondad en nosotros. Vuelvo a recalcar, David lo sabía. Es importante que nosotros también lo sepamos, que Dios no siempre nos va a responder de la manera que nosotros esperamos, porque por algo Él es el Dios soberano.